En el día 47 este no es un camino de negación, sino de transmutación. Aquí comienza un viaje donde el deseo deja de gobernarte y se convierte en fuerza creadora. El hombre invicto no huye del impulso, lo domina, lo eleva y lo orienta hacia propósito, disciplina y sentido. Paso 1. Comprender la trampa del placer inmediato y su impacto en la identidad masculina. La primera batalla del hombre moderno no es contra el mundo, sino contra un sistema que lo entrena para buscar gratificación constante. Desde una perspectiva neuropsicológica, el placer inmediato, especialmente el sexual, actúa como un refuerzo dopaminérgico de alta intensidad y bajo esfuerzo. Este patrón repetido condiciona al cerebro a priorizar recompensas rápidas por encima de metas a largo plazo. El resultado no es placer duradero, sino dependencia, dispersión y pérdida de dirección. En términos antropológicos, las culturas tradicionales entendían que la energía sexual masculina era un recurso sagrado. No se desperdiciaba, se canalizaba hacia la caza, la guerra, la construcción, el arte o la espiritualidad. El rito de paso masculino implicaba restricción voluntaria del placer para forjar carácter. Hoy, ese rito ha sido reemplazado por la sobreestimulación constante, pornografía, validación digital, consumo sin esfuerzo. El hombre no es iniciado, es anestesiado. Desde la sociología, el mercado del placer necesita hombres distraídos. Un hombre enfocado, disciplinado y con propósito es difícil de manipular. Por eso se promueve una masculinidad reducida al impulso. Siente, consume, descarga. Pero una identidad construida solo sobre el placer es frágil. Cuando el estímulo desaparece, aparece el vacío. Y ese vacío se confunde con ansiedad, depresión o apatía. El estoicismo ofrece una lente clara. No se trata de eliminar el placer, sino de no ser esclavo de él. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando distingues lo que controlas de lo que no. El impulso surge. Eso no siempre lo controlas, pero tu respuesta sí. El hombre que reacciona automáticamente no es libre, es predecible. El hombre que pausa, observa y decide recupera soberanía sobre sí mismo. Realistamente, abandonar el hábito del placer compulsivo no es un acto moralista, es un acto estratégico. La energía que antes se disipaba comienza a acumularse. Esa acumulación puede incomodar al inicio. Irritabilidad, inquietud, impulsos más intensos. Pero ahí empieza la transformación. La energía no desaparece, busca salida. Si no se le da una forma superior, regresará al hábito antiguo. Por eso este camino exige conciencia y dirección. Comprender esta trampa es el primer acto de poder. No para odiar el placer, ni para culparte por el pasado, sino para ver con claridad. El hombre invicto no se define por lo que siente, sino por lo que construye con lo que siente. El placer sin propósito debilita, el deseo orientado fortalece. Aquí comienza la ruptura con la masculinidad débil, aquella que vive reaccionando. A partir de ahora, el objetivo no será aguantar, sino entender. Porque solo el hombre que entiende su impulso puede transformarlo en disciplina, enfoque y propósito. El camino continúa. Paso 2. El deseo como energía neutra y la responsabilidad masculina de dirigirlo. El deseo no es el enemigo. Esta afirmación rompe con dos errores comunes: la indulgencia sin control y la represión sin conciencia. Desde una perspectiva científica, el deseo es una activación neurofisiológica, una combinación de impulso hormonal, atención focalizada y expectativa de recompensa. No es bueno ni malo por sí mismo. Es energía en estado bruto. El problema no es sentirlo, sino abandonarlo a la inercia. En la psicología profunda, especialmente en Jung,
El impulso instintivo es visto como materia prima del proceso de individuación. Lo que no se integra, se actúa de forma inconsciente. El hombre que niega su deseo termina dominado por él en la sombra. El hombre que lo observa y lo asume como propio empieza a gobernarlo. Aquí nace la responsabilidad masculina, no eliminar la fuerza, sino darle forma. Biológicamente, la energía sexual es una de las más potentes del organismo masculino. Está diseñada para la expansión, crear, conquistar, construir, dejar huella. Cuando se descarga repetidamente sin propósito, el sistema aprende a asociar esa energía con alivio inmediato, no con logro. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbra a la fuga, no a la acumulación. Se pierde tensión creativa y con ella ambición sostenida. Desde una mirada antropológica, el varón siempre fue educado para canalizar. El deseo se convertía en disciplina a través del trabajo físico, el aprendizaje de un oficio, la guerra ritualizada o la contemplación espiritual. Hoy, en ausencia de estructuras que exijan carácter, el deseo queda sin cauce, y toda energía sin cauce se convierte en caos. El estoicismo vuelve a ser clave. Marco Aurelio escribía que la mente debe gobernar los impulsos como un general gobierna sus tropas, no negando su existencia, sino asignándoles un lugar y una función. El deseo es una tropa poderosa. Si no recibe órdenes, saquea tu tiempo, tu atención y tu dignidad. Si recibe dirección, se convierte en fuerza de avance. En términos prácticos, dirigir el deseo implica desarrollar una pausa consciente entre estímulo y respuesta. Esa pausa es entrenamiento. No es represión, porque no busca aplastar el impulso, lo sostiene. En esa tensión, el hombre comienza a sentir más energía, más presencia corporal, más claridad mental. Esa sensación incómoda es señal de potencia acumulada, no de fracaso. Realismo masculino. Al inicio, el deseo parecerá más intenso. Esto no significa que esté creciendo, sino que ya no está siendo anestesiado. El hombre débil huye de esa intensidad. El hombre en formación aprende a habitarla. Ahí se forja el autocontrol real, no el moralismo vacío. Dirigir el deseo es un acto creativo. La energía que antes se perdía puede transformarse en enfoque para el estudio, disciplina para el entrenamiento, visión para el proyecto vital. No ocurre de manera automática, requiere intención diaria. Pero cada vez que eliges no reaccionar y sí orientar, refuerzas una identidad nueva, la del hombre que se gobierna a sí mismo. Aquí el deseo deja de ser una amenaza y se convierte en aliado. No te domina, te impulsa, no te dispersa, te concentra. Ese es el inicio de la verdadera masculinidad consciente. Energía poderosa, mente firme, dirección clara. El viaje se profundiza. Paso 3. La disciplina como estructura del propósito, no como castigo. La disciplina ha sido malinterpretada por el hombre moderno. Se la asocia con rigidez, sufrimiento innecesario o autoagresión moral. Pero en su esencia, la disciplina no es castigo, es estructura. Psicológicamente, el ser humano necesita marcos claros para sostener esfuerzos prolongados. Sin estructura, la motivación se diluye. Con estructura, el propósito se vuelve practicable. Desde la neurociencia conductual, la disciplina funciona como un sistema de automatización. Cada hábito disciplinado reduce la carga de decisión consciente, liberando energía mental para tareas de mayor valor. El hombre indisciplinado vive agotado no porque haga demasiado, sino porque decide todo el tiempo. El disciplinado conserva energía porque su vida responde a principios, no a impulsos momentáneos. En términos estoicos, la disciplina es una expresión de dominio interno. Séneca advertía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. La disciplina es ese puerto visible en la mente, un conjunto de acciones diarias alineadas con un fin mayor.
No se trata de fuerza de voluntad constante, eso es insostenible, sino de coherencia entre valores y conducta. Sociológicamente, la ausencia de disciplina produce hombres reactivos, moldeables por la emoción del momento y la presión externa. La cultura del entretenimiento perpetuo premia la distracción y castiga la constancia. Elegir la disciplina hoy es un acto contracultural. Significa rechazar la gratificación inmediata en favor de una identidad sólida y respetable, tanto para uno mismo como para el entorno. Realismo masculino. La disciplina duele al inicio porque confronta hábitos arraigados. El cerebro interpreta el cambio como amenaza. Aparece resistencia, pereza, justificación. Este fenómeno no es señal de incapacidad, sino de reprogramación. Cada vez que sostienes la acción a pesar de la incomodidad, debilitas la identidad antigua y fortaleces la nueva. Antropológicamente, la disciplina fue siempre el puente entre el joven impulsivo y el hombre responsable. El entrenamiento marcial, los códigos de honor, la vida monástica o el trabajo artesanal tenían una función común: domesticar la energía bruta para convertirla en maestría. Sin ese proceso, el impulso domina. Con él, el carácter emerge. La disciplina auténtica no busca perfección, busca consistencia. El error común es querer cambios drásticos y colapsar. La disciplina madura se construye en acciones pequeñas, repetidas y no negociables. Levantarse a la misma hora, entrenar aunque no haya ganas, cumplir la palabra dada, incluso cuando nadie observa. Estos actos, aparentemente simples, forjan respeto propio. Importante, la disciplina sin propósito se vuelve tiranía interna. Por eso, cada estructura debe estar conectada a un ¿para qué? Cuando el hombre entiende que su disciplina sostiene una visión, un proyecto, una misión, una vida con sentido, deja de sentirse oprimido y comienza a sentirse alineado. Así, la disciplina se transforma en libertad. No la libertad caótica de hacer lo que apetece, sino la libertad profunda de convertirse en quien se ha decidido ser. El hombre que acepta esta estructura deja de vivir a la deriva. Camina con dirección, peso y presencia. El viaje continúa, ahora con cimientos firmes. Paso 4. La soledad consciente como forja del carácter masculino. La soledad es uno de los estados más temidos por el hombre contemporáneo, no porque sea dañina en sí misma, sino porque revela lo que ha sido evitado. En una cultura saturada de estímulos, ruido y validación externa, quedarse a solas con uno mismo se percibe como amenaza. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica y filosófica, la soledad consciente es una de las herramientas más poderosas para la construcción del carácter. Psicológicamente, la soledad permite el contacto directo con la identidad real, no con la identidad performativa. Cuando no hay público, no hay recompensa inmediata ni castigo social. Aparecen pensamientos, impulsos y emociones que normalmente son silenciados por la distracción. El hombre que huye de la soledad suele huir de su propio desorden interno. El que la acepta comienza a ordenarlo. Desde el estoicismo, la autosuficiencia emocional es un ideal central. No significa aislamiento permanente, sino capacidad de estar bien sin depender de la atención, aprobación o presencia constante de otros. Marco Aurelio recordaba que el hombre debe tener un refugio interior al que pueda retirarse en cualquier momento. Ese refugio se construye en la soledad voluntaria, no en la evasión. Antropológicamente, la iniciación masculina siempre incluyó un periodo de retiro. El joven era separado del grupo, enfrentado al silencio, al esfuerzo y a la introspección. Ese aislamiento no era castigo, sino preparación. La soledad obligaba a confrontar el miedo, la duda y la fragilidad
para luego regresar con identidad reforzada. El hombre moderno rara vez atraviesa este proceso y por eso busca constantemente compañía, estímulo o distracción. En términos realistas, la soledad consciente incomoda porque rompe la dependencia. Cuando el hombre deja de buscar validación femenina constante, atención digital o entretenimiento permanente, aparece una sensación de vacío. Ese vacío no es ausencia de valor, es espacio. Espacio para pensar, planificar, crear y decidir sin interferencias. Pero solo el hombre firme puede habitarlo sin huir. La soledad bien utilizada fortalece la autodirección. Permite revisar hábitos, evaluar metas y observar patrones de pensamiento. Sin ese espacio, la vida se vive en reacción. Con él, se vive en diseño. El hombre que se da tiempo a estar solo aprende a distinguir entre deseo genuino y necesidad artificial impuesta por el entorno. Importante, la soledad consciente no es resentimiento ni rechazo al vínculo. Es selección. Es elegir cuándo y con quién compartir energía. El hombre que domina la soledad no se aferra a relaciones por miedo, sino que elige relaciones por afinidad y respeto. Su presencia se vuelve más sólida porque no es mendicante emocional. Desde una perspectiva energética, la soledad reduce la fuga constante de atención. La atención es poder. Cuando no se dispersa en estímulos externos, se acumula. Esa acumulación se traduce en mayor claridad mental, presencia corporal y firmeza en la toma de decisiones. El hombre comienza a sentirse más completo, menos fragmentado. Aceptar la soledad consciente es aceptar la responsabilidad total sobre la propia vida. Ya no hay excusas ni distracciones suficientes para evitar la verdad personal. Ese encuentro puede ser duro, pero es formativo. De ahí emergen los hombres que no se quiebran con el silencio, ni se pierden sin ruido. El carácter se forja ahí, en la calma austera, donde el hombre aprende a sostenerse a sí mismo. Paso 5. El propósito como eje organizador de la energía masculina. El propósito no es una idea motivacional ni una frase inspiradora. Es una estructura interna que organiza la vida del hombre. Psicológicamente, el ser humano necesita una narrativa que dé coherencia a sus esfuerzos. Cuando no existe un propósito claro, la energía se dispersa en impulsos, distracciones y deseos contradictorios. El cansancio que muchos hombres sienten no proviene del exceso de trabajo, sino de la falta de dirección. Desde la psicología existencial, el propósito actúa como un principio ordenador. Viktor Frankl observó que el hombre puede soportar casi cualquier dificultad cuando entiende el para qué. Sin ese sentido, incluso el placer pierde sabor y la comodidad se vuelve asfixiante. El propósito convierte el sacrificio en inversión y la disciplina en elección consciente. Antropológicamente, el propósito masculino siempre estuvo ligado a la contribución. El hombre encontraba sentido en proteger, construir, enseñar o trascenderse a través de una obra. Hoy, ese eje ha sido sustituido por metas efímeras, validación, estatus superficial o gratificación instantánea. Estas metas no sostienen a largo plazo porque no exigen crecimiento real. El propósito auténtico, en cambio, demanda expansión del carácter. Desde una mirada estoica, vivir con propósito implica alinearse con la propia naturaleza y con el deber autoimpuesto. No se trata de esperar inspiración, sino de asumir responsabilidad. Marco Aurelio recordaba que cada hombre tiene una función que cumplir en el orden del mundo, y que desviarse de ella es una forma de traición a sí mismo. El propósito no se descubre pasivamente, se define activamente. Realismo masculino. El propósito no aparece claro desde el inicio, se construye a través de acción, prueba y corrección. Esperar certeza absoluta es una excusa para la inacción.
El hombre firme elige una dirección inicial basada en valores, no en emociones volátiles. Con el tiempo, esa dirección se afina, pero solo si hay movimiento. El propósito actúa como filtro. Cuando está claro, muchas tentaciones pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque ya no encajan. El hombre con propósito no necesita reprimir constantemente, simplemente prioriza. Su energía encuentra un cauce natural: proyectos, entrenamiento, estudio, servicio, creación. La vida deja de ser una sucesión de impulsos y se convierte en un proceso de construcción. Importante, el propósito no es egoísta. Aunque nace de una decisión individual, siempre trasciende al individuo. Incluso cuando el objetivo es el propio desarrollo, el resultado impacta en otros: familia, comunidad, obra, legado. El hombre que solo vive para sí mismo termina vacío. El que vive para algo más grande se fortalece. Desde una perspectiva práctica, vivir con propósito implica revisar diariamente si las acciones están alineadas con la visión elegida. Esto exige honestidad. El autoengaño es el enemigo silencioso del propósito. Decir que algo no importa tanto, cuando en realidad erosiona la dirección, es una forma de sabotaje interno. Cuando el propósito se convierte en eje, la energía masculina deja de fragmentarse. El deseo, la disciplina, la soledad y el esfuerzo encuentran coherencia. El hombre ya no se pregunta constantemente qué hacer. Lo sabe. Puede dudar, cansarse o fallar, pero no se pierde. Camina con sentido y ese sentido le devuelve fuerza, dignidad y estabilidad interna. El camino se vuelve más exigente, pero también más claro. Paso 6. El control del impulso como expresión de poder interno. El verdadero poder masculino no se manifiesta en la descarga constante del impulso, sino en la capacidad de sostenerlo, sin que gobierne la conducta. Desde la psicología del autocontrol, se entiende que la madurez no consiste en eliminar deseos, sino en regular la respuesta a ellos. El hombre impulsivo reacciona, el hombre fuerte responde. Esa diferencia define la calidad de su vida. Neurocientíficamente, cada vez que un impulso no es actuado de manera automática, se fortalece la corteza prefrontal, región asociada con la planificación, la toma de decisiones y la regulación emocional. Este proceso no es inmediato ni cómodo. El cerebro ha sido entrenado para buscar alivio rápido. Al interrumpir ese patrón, se genera fricción interna. Esa fricción no es daño, es crecimiento neurológico. Desde una perspectiva estoica, el control del impulso es una forma de soberanía. Epicteto enseñaba que nadie puede esclavizar a un hombre que gobierna sus reacciones internas. El mundo externo siempre ofrecerá estímulos, provocaciones y tentaciones. Pretender eliminarlos es ingenuo. La verdadera fortaleza está en no depender de ellos para mantener equilibrio interno. Antropológicamente, el dominio del impulso era una señal de estatus y respeto. El hombre que podía postergar gratificación era considerado apto para liderar, proteger y decidir. La impulsividad, en cambio, se asociaba con inmadurez. Hoy, esta jerarquía se ha invertido culturalmente. Se celebra la expresión inmediata y se ridiculiza la contención. Sin embargo, las consecuencias siguen siendo las mismas. Quien no se gobierna termina siendo gobernado. Realismo masculino. Controlar el impulso no significa estar en tensión permanente, significa desarrollar una relación distinta con la urgencia. Al principio, la intensidad del deseo puede parecer abrumadora. El error es interpretarla como orden. Un impulso no es una instrucción, es una señal. Aprender a observarla sin obedecerla automáticamente es una habilidad entrenable. La práctica del control interno requiere exposición consciente. Evitar todo estímulo no fortalece, debilita. El hombre que solo es fuerte cuando no hay tentación, no es fuerte.
La fortaleza se desarrolla cuando hay estímulo y aún así hay elección. Cada vez que eliges no reaccionar, refuerzas una identidad de dominio interno. Desde un punto de vista energético, el impulso contenido no se pierde, se transforma. La energía retenida incrementa la presencia, la firmeza corporal y la claridad mental. El hombre comienza a sentirse más centrado, menos fragmentado. Esta sensación puede confundirse con incomodidad, pero es potencia en estado de organización. Importante, el control del impulso no debe convertirse en rigidez moral. La rigidez rompe. El control sano es flexible, consciente y alineado con propósito. Hay momentos para liberar y momentos para contener. La diferencia es que ahora la decisión es deliberada, no compulsiva. Cuando el hombre domina sus impulsos, su palabra gana peso, su mirada se estabiliza. Sus acciones se vuelven coherentes. No necesita demostrar fuerza, la irradia. Este control no lo aleja de la vida, lo acerca a ella con mayor profundidad. Ya no vive arrastrado por el deseo ni atemorizado por él. Vive desde el centro, donde el impulso existe, pero la decisión manda. Paso 7. La transmutación del deseo en creación, acción y servicio. La energía del deseo es una de las fuerzas más poderosas disponibles para el hombre. Cuando se descarga sin dirección, deja cansancio y vacío. Cuando se reprime sin comprensión, genera tensión estéril. Pero cuando se transmuta, se convierte en impulso creador. La transmutación no es un concepto místico abstracto, es un proceso psicológico, conductual y energético observable. Desde la psicología, la transmutación ocurre cuando una pulsión primaria es redirigida hacia un objetivo de mayor complejidad. Freud lo denominó sublimación, la capacidad de transformar impulsos básicos en actividades socialmente constructivas. El hombre que aprende a sublimar no pierde intensidad, la eleva. El deseo deja de buscar alivio y empieza a buscar expresión significativa. Antropológicamente, las grandes obras humanas nacieron de esta transmutación. Catedrales, imperios, tratados filosóficos y avances científicos fueron impulsados por hombres capaces de canalizar su energía vital hacia algo más grande que el placer inmediato. La fuerza que podría haberse disipado en exceso fue convertida en visión, persistencia y sacrificio sostenido. Desde una óptica estoica, la transmutación es coherencia entre naturaleza y razón. El impulso existe, pero la razón le da forma. Marco Aurelio insistía en que cada energía debe emplearse conforme a su propósito más elevado. El deseo, cuando es gobernado, se convierte en motor de acción virtuosa, no en distracción. En términos prácticos, la transmutación requiere acción concreta. No basta con aguantar. La energía acumulada necesita salida, o regresará al hábito antiguo. El cuerpo masculino está diseñado para el esfuerzo, entrenamiento físico intenso, trabajo enfocado, estudio profundo, creación artística o construcción de proyectos son canales naturales. El hombre que no se mueve, se estanca. El que actúa, transforma. Realismo masculino. Al inicio, la energía puede manifestarse como inquietud, agresividad o frustración. Esto no es retroceso, es señal de potencia disponible. El error es interpretarlo como algo negativo. La tarea es darle dirección inmediata, levantar peso, escribir, planificar, resolver problemas. La acción ordena la energía. La transmutación también implica servicio. Cuando la energía se orienta solo al beneficio personal, tarde o temprano se agota. El servicio, enseñar, proteger, guiar, construir algo útil, amplifica el sentido. El hombre que sirve desde su fuerza no se debilita, se consolida. El servicio le recuerda que su energía tiene impacto más allá de sí mismo.
Desde una perspectiva neurológica, la transmutación refuerza circuitos de recompensa asociados al logro, no al alivio. El cerebro aprende a obtener satisfacción del progreso, no de la descarga. Este cambio es profundo, altera la identidad. El hombre deja de verse como consumidor de estímulos y comienza a verse como creador de resultados. Importante. La transmutación no es perfecta ni lineal. Habrá días de alta claridad y días de lucha interna. El criterio no es la ausencia de deseo, sino la calidad de la respuesta. Cada vez que eliges crear en lugar de descargar, refuerzas un patrón superior. Cuando el deseo se convierte en creación, la vida adquiere densidad, el tiempo se siente más pleno, el hombre ya no persigue placer, construye valor. Y en esa construcción encuentra una satisfacción más profunda, estable y digna. El impulso que antes lo dominaba ahora lo impulsa hacia adelante con propósito y dirección. Paso 8. La relación consciente con lo femenino y la recuperación de la dignidad masculina. La madurez masculina se revela con claridad en la forma en que el hombre se relaciona con lo femenino. No desde la necesidad, la idealización o la cosificación, sino desde la conciencia, el respeto y la elección. Psicológicamente, cuando el hombre no ha desarrollado un centro interno sólido, tiende a buscar en la mujer validación, regulación emocional o sentido. Esa búsqueda no es amor, es dependencia. Desde la psicología relacional, la atracción desequilibrada nace de la carencia interna. El hombre que no se siente completo intenta completarse a través del deseo del otro. Esto genera dinámicas de poder asimétricas, ansiedad y pérdida de dignidad. La atención femenina se convierte en droga emocional. El hombre deja de elegir y comienza a perseguir. Antropológicamente, lo femenino fue siempre reconocido como una fuerza poderosa, capaz de inspirar o desviar. Las culturas tradicionales advertían al hombre sobre el peligro de perder su camino por falta de dominio interno. No por desprecio a la mujer, sino por comprensión de la naturaleza del deseo. El hombre centrado podía vincularse sin perderse. El descentrado se disolvía. Desde una perspectiva estoica, la relación con lo femenino exige templanza, no negación del deseo, sino claridad. El deseo no debe decidir el rumbo de la vida. Marco Aurelio insistía en que ningún placer vale la pérdida del respeto propio. Cuando el hombre sacrifica su dirección, valores o palabra por atención, traiciona su propio eje. Realismo masculino. Recuperar la dignidad implica dejar de negociar principios por validación. Significa decir no cuando algo no está alineado, aunque el deseo presione. Al inicio, esto puede generar soledad o incomodidad, pero esa incomodidad es el precio de la coherencia. La dignidad no se regala, se sostiene. La relación consciente con lo femenino transforma la atracción. El hombre deja de proyectar carencias y comienza a ver a la mujer como es, un ser humano completo, no un objeto de consumo ni una salvación emocional. Esta mirada elimina la cosificación y también la idealización. Ambas son formas de deshumanización. Desde una perspectiva energética, cuando el hombre no persigue, su presencia se vuelve más estable. La atención ya no se fuga. Esto genera un magnetismo distinto, tranquilo, firme, no necesitado. No es una estrategia de seducción, es una consecuencia natural del equilibrio interno. La masculinidad se vuelve más silenciosa, pero más profunda. Importante. La relación consciente no significa aislamiento ni rechazo al vínculo, significa elección desde la abundancia interna. El hombre elige compartir, no depender, puede amar sin perderse, desear sin arrodillarse, vincularse sin traicionarse. Esta posición eleva la calidad de las relaciones y protege la identidad.
Desde una mirada ética, recuperar la dignidad masculina también implica responsabilidad en el deseo. No usar al otro para regular vacíos internos, no manipular ni dejarse manipular. La fuerza sin ética se convierte en abuso. La ética sin fuerza se vuelve debilidad. El equilibrio es carácter. Cuando el hombre se relaciona con lo femenino desde su centro, algo cambia profundamente, deja de sentirse fragmentado. El deseo se integra, la atracción se ordena y la identidad se consolida. Ya no busca ser elegido para sentirse valioso. Sabe quién es. Y desde ahí, cualquier vínculo que se forme será más libre, más honesto y más digno. Paso 9. La constancia diaria como prueba real del carácter. El carácter masculino no se demuestra en momentos excepcionales, sino en la repetición silenciosa de lo correcto cuando nadie observa. La constancia diaria es el terreno donde las ideas elevadas se enfrentan a la realidad concreta. Psicológicamente, el cerebro no se transforma por actos aislados, sino por patrones repetidos. La identidad no se decide una vez, se reafirma cada día. Desde la psicología conductual, la constancia crea identidad a través del refuerzo. Cada acción repetida envía un mensaje interno. Este es el tipo de hombre que soy. Cuando la conducta es coherente, la mente se alinea. Cuando es errática, aparece el conflicto interno. El hombre que falla ocasionalmente pero vuelve al camino se fortalece más que el que nunca se exige. Desde una perspectiva estoica, la constancia es disciplina en movimiento. Séneca advertía que la virtud no consiste en grandes gestos, sino en hábitos firmes. El estoico no espera el estado de ánimo ideal, actúa conforme a principios. La constancia es la victoria sobre la excusa, no sobre el deseo. Antropológicamente, la constancia era la base del respeto. El hombre confiable, el que cumplía, volvía, sostenía, era valorado por encima del brillante, pero inestable. Hoy, la cultura celebra la intensidad momentánea y olvida la perseverancia. Sin embargo, la vida sigue recompensando al constante. Proyectos terminados, cuerpos entrenados, mentes claras. Realismo masculino. Habrá días sin motivación, días de duda y días de cansancio. La constancia no elimina estos estados, los atraviesa. El error es interpretar la falta de motivación como señal para detenerse. La acción constante genera motivación retrospectiva. El hombre se siente fuerte porque actúa, no actúa porque se siente fuerte. La constancia también revela prioridades reales. Lo que se hace a diario, incluso en pequeño, define más que lo que se planea en grande. Si el hombre dice tener un propósito pero no le dedica tiempo regular, no es propósito, es fantasía. La constancia desnuda la verdad interna. Desde una perspectiva energética, la constancia estabiliza. Evita los picos y caídas emocionales. El hombre constante no vive en euforia ni en derrota, vive en ritmo. Ese ritmo sostiene la energía a largo plazo. No se quema, no se dispersa, avanza. Importante, la constancia no es rigidez, es compromiso flexible. Ajustar estrategias no es abandonar el camino. La constancia madura sabe adaptarse sin traicionarse. El hombre que persevera aprende a corregir sin rendirse. La práctica diaria también fortalece la confianza interna. Cada día cumplido es un ladrillo más en la autoestima real, no inflada. La palabra propia recupera valor. El hombre empieza a creer en sí mismo porque se ha demostrado fiabilidad. Con el tiempo, la constancia deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en identidad. Ya no se pregunta si debe hacer lo correcto, lo hace. No por heroísmo, sino por coherencia. Esa es la verdadera prueba del carácter. Seguir avanzando cuando el entusiasmo se fue, cuando el camino es largo y cuando nadie aplaude. Ahí se forja el hombre invicto.
en la lealtad diaria a sí mismo. Paso 10. La integración final. Vivir como hombre con propósito, no como proyecto incompleto. El punto culminante del camino no es la perfección, sino la integración. Integrar significa que lo que piensas, sientes y haces comienza a alinearse de forma natural. El hombre deja de verse como alguien en proceso permanente y empieza a habitar su identidad con mayor solidez. No porque ya no tenga luchas, sino porque ahora sabe quién es frente a ellas. Psicológicamente, la integración ocurre cuando el conflicto interno disminuye. El deseo, la disciplina, la acción y el sentido dejan de estar en guerra. El hombre ya no vive dividido entre lo que quiere a corto plazo y lo que respeta a largo plazo. Aparece una coherencia silenciosa. Esa coherencia reduce la ansiedad, aumenta la claridad y fortalece la autoestima real. Desde una perspectiva estoica, la integración es vivir conforme a principios, no conforme a impulsos. Marco Aurelio no buscaba una vida cómoda, sino una vida recta. El hombre integrado no reacciona de manera extrema ante el éxito ni se derrumba ante el error. Mantiene eje. Esa estabilidad no es frialdad, es dominio interno. Antropológicamente, este estado marca el paso del hombre que busca al hombre que sostiene. Ya no necesita demostrar constantemente su fuerza, ni validarse a través del exceso. Su presencia comunica más que sus palabras. Se convierte en referencia, no en ruido. En alguien confiable para sí mismo y para otros. Realismo masculino. La integración no elimina la tentación ni la dificultad. Lo que cambia es la relación con ellas. El hombre integrado no se sorprende por sus impulsos ni se culpa por sentirlos. Los reconoce, los observa y decide. La madurez no está en no caer nunca, sino en no perderse cuando se cae. Desde una mirada práctica, vivir integrado implica revisar periódicamente la vida para asegurar coherencia, ajustar hábitos, reforzar rutinas, redefinir metas cuando sea necesario. La integración no es estática, es dinámica pero con un eje firme. El hombre crece sin traicionarse. Energéticamente, la integración produce una sensación de plenitud sobria. No euforia constante, sino paz activa. El cuerpo se siente más presente, la mente más enfocada, la voluntad más estable. La energía ya no se fuga en conflictos internos innecesarios, se invierte en construir, liderar, crear y servir. Importante, el hombre integrado no se cree superior. La humildad es parte de la fortaleza. Sabe que este camino no termina, pero también sabe que ya no es el mismo hombre que comenzó. Esa conciencia genera gratitud, no arrogancia. Aquí la masculinidad deja de ser una idea y se vuelve forma de vida. No una pose, no un discurso, sino una práctica diaria sostenida por propósito. El hombre ya no vive buscando placer como escape, sino sentido como dirección. Y en ese sentido encuentra una satisfacción más profunda, estable y digna. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este camino no es para todos, es para hombres dispuestos a mirarse con honestidad, a disciplinarse sin odiarse y a construir una vida con propósito real. El viaje del hombre invicto no termina en un día ni en un número, continúa cada mañana que eliges coherencia sobre comodidad, dirección sobre distracción, carácter sobre impulso. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete, permanece y sigue caminando con nosotros. Aquí no prometemos atajos, prometemos verdad, disciplina y transformación. Sigue adelante. El hombre que estás construyendo te está esperando. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete, permanece y sigue caminando con nosotros. Aquí no prometemos atajos, prometemos verdad, disciplina y transformación. Sigue adelante. El hombre que estás construyendo te está esperando.